12:04. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su informe RCR Meridiano. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y frente a los micrófonos Helen Machado. Recuerden, nos pueden escuchar en nuestras redes sociales en Periscope por @RCR750, a través de la página web rcr750.com, la radio que se ve, y suscribirse a nuestro canal de YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El Tribunal General de la Unión Europea decidió mantener las medidas restrictivas aprobadas en 2018 contra determinados dirigentes del régimen de Venezuela, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, según lo publicó el portal Voz Populi. A pesar de esas restricciones impuestas por el bloque comunitario, entre ellas la prohibición de viajar al espacio europeo, Delcy Rodríguez se reunió en la madrugada del 20 de enero del año 2020 en el aeropuerto de Madrid Barajas con el exministro de Transporte español José Luis Ábalos. El Consejo de la Unión Europea decidió hace 3 años incluir a los líderes chavistas en una lista de personas a las que se restringe determinados derechos tras concluir que las elecciones celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018 no habían sido libres ni justas y que tanto las elecciones como sus resultados carecían de credibilidad, ya que el proceso electoral no había contado con las garantías necesarias para unas elecciones integradoras y democráticas. En otras noticias, como una detención arbitraria calificó la diputada de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, la aprehensión del parlamentario Freddy Guevara y denunció la campaña de aniquilamiento del régimen de Nicolás Maduro por supuesta vinculación con grupos armados en Venezuela. Esto representa sin duda un aniquilamiento a nuestra organización y un patrón sistemático de persecución a Voluntad Popular, utilizando incluso, con el caso de Freddy Guevara, la imputación de los mismos delitos de terrorismo, de traición a la patria, que siempre han venido utilizando para callar y encarcelar injustamente a la dirigencia política. Nosotros claramente le decimos al país, no tenemos nada que ver con grupos armados, con grupos paramilitares, con grupos fuera de la ley. Voluntad Popular está en una ruta clara, con un mensaje claro al país. Estamos trabajando y apoyando un acuerdo de salvación nacional que ha propuesto el presidente interino Juan Guaidó. La parlamentaria reconoció que desde la Alternativa Democrática estaban sorprendidos por las declaraciones de Jorge Rodríguez, cerrando cualquier posibilidad a una nueva negociación con el patrocinio de la comunidad internacional, tomando en cuenta los asesoramientos del chavismo este mismo fin de semana antes de la detención del diputado Freddy Guevara. El grupo de Noruega ha avanzado mucho en lo que iban a ser los futuros encuentros. Hoy no sabe decirte si eso va o no va, porque como bien sabe el régimen habla para adelante y para atrás, y cuando se trata además de guaponear y hacer ese tipo de show, pues son capaces de utilizar cualquier tipo de lenguaje y después les toca retroceder porque se dan cuenta que están equivocados. Y además, pues bueno, mira, incluso el fin de semana Freddy Guevara había sido contactado nuevamente por personeros cercanos a Nicolás Maduro, pidiéndole precisamente ese canal de comunicación nuevamente con Voluntad Popular. Entonces, por eso nos sorprende y nos da cuenta de que bueno, ahí hay un conflicto interno que nada tiene que ver Voluntad Popular y que nada tienen que ver los venezolanos. Entre tanto, el comisionado presidencial para los derechos humanos y la atención de las víctimas, Humberto Prado, confirmó que elevó denuncia ante la Comisión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para Venezuela y otras instancias internacionales sobre el magnicidio frustrado contra el mandatario interino Juan Guaidó y las últimas acciones del régimen contra la dirigencia de Alternativa Democrática. Lo que se cometió ayer con el presidente interino Juan Guaidó, esto se puede calificar como un magnicidio
en grado de frustración. En vista de que él está reconocido por más de 50 países, está reconocido por la Asamblea Legítima y tiene un mandato que se le ha brindado, y ante esta situación de lo que vivió él en el sótano del edificio de su casa, donde se ve cómo funcionarios accionan armas de fuego largas, de guerra, y él estando presente, ¿cómo se puede calificar esto? O sea, se tiene que ver como un atentado, se tiene que ver como una agresión. Por su parte, el asesor del Internacional Crisis Group, Marino de Alba, ve improbable que se inicie una negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Maduro en el mes de agosto. El analista indicó que el oficialismo seguramente va a esperar que pasen las elecciones regionales en Venezuela y a partir de allí evaluará la situación ante la comunidad internacional. Creo que también hay un problema de fondo, que es que las condiciones que pone Maduro y las condiciones que pone la oposición en este momento están sumamente distanciadas. Por lo tanto, no hay espacio realmente para avanzar en una negociación. Por un lado, pues las condiciones de Maduro, que ya sabemos que básicamente quiere que se levanten todas las sanciones, no quiere él elegir con quién se va a sentar, lo que es un sinsentido, y por el lado de la oposición básicamente quieren concesiones irreversibles, cosa que también es imposible por parte del gobierno, antes de que la comunidad internacional evalúe el levantamiento de sanciones. Noticias, una situación de alerta se produjo el martes, pasadas las 3 de la tarde, producto de la fuga del crudo A30 en la franja de seguridad de petróleo de Venezuela, de la redoma de las Banderas en Puerto La Cruz. El incidente fue controlado luego de las actuaciones de los cuerpos de seguridad de la refinería y protección civil local y de la policía municipal, según lo aseguró la alcaldesa de Puerto La Cruz, Herminia García Ron. El Ministerio de Ecosocialismo del régimen indicó que de una tubería de 30 pulgadas emanó crudo tipo Merey y pidió a las comunidades acatar las recomendaciones del personal de seguridad para evitar riesgos. En internacionales, el Papa Francisco salió este miércoles del hospital de Roma tras una operación de colon a la que fue sometido el 4 de julio. Según lo comprobó un fotógrafo de la agencia France Press. El pontífice argentino de 84 años fue operado para extirpar una parte del colon con una intervención programada y se llevó a cabo con anestesia general. Francisco salió en un automóvil con los vidrios polarizados, según pudieron constatar los fotógrafos agalopados a las puertas del centro asistencial. En otras informaciones, la periodista cubana Joady Sánchez reportó este miércoles que desde el comienzo de las protestas en la isla se han confirmado que hay más de 5.000 personas encarceladas o siendo investigadas, entre ellas más de 120, entre activistas y periodistas independientes. La represión se mantiene, se calcula en más de 5.000 los detenidos, aunque pueden ser muchos más. También el oficialismo ha reconocido un fallecido en unos sucesos ocurridos en la barriada La Guinera en La Habana el pasado lunes, pero es casi seguro que esa cifra va a aumentar, si no oficialmente, al menos sí va a aumentar en la medida que se puedan confirmar algunas muertes que ya han sido reportadas por familiares, que están recogidas también en videos filmados por los propios ciudadanos y que en los próximos días pues podrían ya confirmarse y dar una idea clara de el rastro de sangre, el saldo en vidas que han dejado estas protestas y fundamentalmente la represión desmesurada de la policía y de los militares cubanos. Por su parte, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, negó el martes que las protestas en la isla fueran estallido social y aseguró que fueron desorden, vandalismo, violencia, y acusó al gobierno de Estados Unidos de estar implicados en las protestas. Las autoridades cubanas reconocieron ayer una víctima mortal,
en el marco de las manifestaciones, mientras la ONG denunció que hay 150 personas desaparecidas tras las protestas que empezaron el domingo. El 11 de julio no hubo en Cuba un estallido social. No lo hubo por la voluntad de nuestro pueblo y por el apoyo de nuestro pueblo a la revolución y a su gobierno. No fueron pocos los esfuerzos para lograrlo. No se podría criticar al gobierno de los Estados Unidos por haber hecho poco, a veces veladamente y a veces de una manera pública, impúdica. Se ha estado llamando, convocando, instigando al estallido social, a la explosión social. Entre tanto, el senador demócrata Bob Menéndez, que preside el Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos, dejó claro este martes que no habrá una intervención militar en Cuba. Menéndez, de origen cubano, es uno de los senadores más influyentes en política exterior y mantiene una línea directa con el presidente Joe Biden, con el que conversó en las últimas horas acerca de las protestas antigubernamentales del domingo en la isla. No vamos a tener una intervención militar en Cuba, ¿ok? No lo ha hecho ninguna administración, ni republicana, ni los más anticomunistas, Reagan, Bush y hasta la política de Trump. Nadie ha considerado eso. Así que vamos a dejar eso al lado porque eso es lo que quieren los fidelistas, los que mantienen el poder en Cuba, quieren promover eso. Que va a haber una intervención militar. No va a haber una intervención militar, número uno. En España, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, emplazó al gobierno del presidente Pedro Sánchez a reconocer que en Cuba hay una dictadura, ante la posición asumida por su administración y las respuestas evasivas de los miembros del Ejecutivo español sobre este tema. Señor Sánchez, repita conmigo. Cuba es una dictadura. No pasa nada. Es lo mismo que haría cualquier persona demócrata que ve que durante 62 años se encarcelan a presos políticos, se torturan en las cárceles a inocentes y se reprimen con palos en las calles protestas pacíficas pidiendo democracia y libertad. La pregunta es ¿por qué Pedro Sánchez se niega a definir a Cuba como una dictadura? Probablemente porque depende del apoyo de Podemos para seguir en la Moncloa y Podemos no acepta que los regímenes dictatoriales que les han financiado como partido, Cuba, Venezuela y Nicaragua, sean definidos como tal por el gobierno que ocupan, el gobierno más radical de la historia de España y el gobierno más radical que hay en Europa. En materia económica, la economía europea basada en los combustibles fósiles ha llegado a su fin, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la presentación de la propuesta legislativa del Ejecutivo para que la Unión Europea alcance la neutralidad climática en el 2050. La emisión del CO2 debe tener un precio que funcione como incentivo para transitar hacia tecnologías menos contaminantes, afirmó von der Leyen, para asumir un amplio paquete normativo que combina la reducción de emisiones con medidas para preservar la naturaleza y poder poner a los empleos en equilibrio social en el corazón de esta transformación. En los precios internacionales del petróleo caían levemente en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $75.05 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $76.41 el barril. Y en los deportes, el Barça de Leo Messi habrían llegado a un principio de acuerdo para la renovación del argentino, según portales especializados. El pacto se extendería por 5 años más y pese a que se había hablado mucho durante las últimas semanas de la posibilidad de que el astro argentino firmara solo por dos antes de emprender una nueva aventura en el fútbol estadounidense junto al Inter de Miami, finalmente ambas partes estarían de acuerdo con alargar la vinculación durante el periodo de tiempo más amplio. Leo Messi se ve con fuerzas y energía para seguir vistiendo la camiseta del Barça, al menos así a nivel de 5 años más, algo que el club comparte.
Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.